Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo me les va? Bienvenidos, aprende conmigo. Hoy jueves y bueno, ya pasadito de las 6, vamos a iniciar con la resolución de este problema, pero antes les voy a pedir que por favor nos escriban comentarios de qué tal se escucha el audio allá en la cabina máster donde están transmitiéndose. Pues es importante que a veces nos comenten cómo se escucha para así hacer los ajustes necesarios. De hecho, pues es un gusto haber estado con ustedes en días anteriores resolviendo ejercicios también. Y en esta ocasión, pues un ejercicio que también me proponían algunos amigos, de hecho dos amigos me propusieron este ejercicio para que pues lo explicara acá. Así que antes de iniciar con el ejercicio, quiero saludar sobre todo a unos amigos que han estado interactuando mucho con la página, que en este caso son el maestro Alan Corrales, María Fernández y Cintia Marlene González. Un saludo para ellos y para ellas. Y pues iniciemos nuestro ejercicio. Marlene compra boletos para ella y su hermano Elías, que es 5 años menor que Marlene, para el concierto de uno de sus cantantes favoritos. Cada boleto tiene impreso un número de 3 dígitos. El día del concierto, Marlene observa que los números de los boletos son consecutivos y que además la suma de los 6 dígitos es precisamente 27, o sea, su edad actual. Cuando se lo comenta a Elías, este trata de deducir los números de los boletos, pero no tiene éxito, por lo que le pide a Marlene un dato adicional. Entonces Marlene dice: la suma de los números de uno de los boletos es tu edad. Y con esa nueva información, Elías logra deducir correctamente el número de cada boleto. ¿Cuáles eran esos números? Ok, de inicio, de arranque, veamos que el problema ya nos regala la edad de los dos hermanos. En este caso, nos dice que 27 es la edad de María y obviamente Elías, que es el hermano, pues tiene 5 años menos. Por tanto, es fácil deducir que Marlene tiene 27 y que Elías tiene lógicamente 22. Entonces ya tenemos las edades de ambos, o sea, de los dos hermanos. Lo segundo que tenemos que comprender es que hay dos boletos. Voy a colocar dos boletos acá diferentes, o sea, dos cuadritos, dos fichas que indicarán dos boletos. No estoy diciendo que esta es la respuesta, ¿ok? Simplemente quiero que noten dos boletos. Porque hay una característica, dice que estos boletos son consecutivos. Acá está la palabra, son consecutivos. Es decir, si este boleto es 985, entonces el otro tendría que ser 986. Y si uno es 300, el otro sería 301, etcétera. Pues es decir, en este caso tenemos que estar claros que cuando decimos que los boletos son consecutivos, es que el número de un boleto es un número menor que el otro, o viceversa, uno de los boletos es un número mayor que el otro. Quiero aclarar de que existen algunos problemas que tienen ciertas características, es decir, se pueden comprender los números de cierta manera, que tal vez no es el caso de este problema, pero que puede tender a confundir el ejercicio. Por ejemplo, vean, hay algunos ejercicios en donde los números se leen no solo como subdígitos, sino también como unidades, decenas y centenas. Por ejemplo, el 985, que es este boleto que está aquí, yo puedo separarlo de cierta manera. Es decir, 985 puede estar formado por 900 más 80 más 5. Pero de manera general, si yo tuviera cualquier par de boletos, como es este ejemplo, ¿verdad? Yo digo que los boletos son ABC y DEF, es decir, son dos boletos completamente diferentes, son números diferentes. Ahora, de aquí es importante que entendamos algo. Si yo tomara la misma secuencia del ejemplo del 985, entonces yo tendría que entender que el boleto ABC, por ejemplo, sería 100A más 10B más C, porque C representa la unidad, B representa las decenas y A representa la centena. Sin embargo, aquí tenemos un error. ¿Por qué si lo tomamos así sería un error? Porque si ustedes notan, dice acá precisamente que los números de los boletos son consecutivos y que la suma de los 6 dígitos, es decir, no nos interesa si A representa centena o si B representa decena o si C representa unidades o etcétera. ¿Por qué no nos interesa eso? Porque de hecho lo que nos interesan nada más son los dígitos por los que está compuesto el número. Así que en este caso solo vamos a usar los dígitos. Es decir, no es correcto entender esto como unidades, decenas y centenas, como si
se suele utilizar en ejercicios algo similares a este. De hecho, hay muchos ejercicios con sistemas de ecuaciones que se tienen que resolver de esta manera para poder encontrar una solución al problema. Pero en este caso, pues no es ese, porque el problema claramente no habla de dígitos. Aclarado este punto, entonces comencemos a analizar el problema. Lo primerito que tenemos que entender es que el problema nos dice que Marlene observa que los números de los boletos son consecutivos y que además la suma de los 6 dígitos es precisamente 27, la edad de ella. Ok, veamos. Digamos que el primer boleto, que está formado por A, B y C, yo sumo los 3 números del primer boleto y a eso le sumo los 3 números del segundo boleto. Fíjense muy bien, A, B, C más 1. Ok, y aquí me detengo un momento. ¿Por qué le voy a escribir más 1 a este? Porque recuerden que el boleto siguiente es 1 más que el anterior. Es decir, si este boleto es A más B más C, entonces el otro boleto va a ser A más B más C más 1. ¿Por qué? Porque es el dígito siguiente o el número siguiente. Yo no podría decir más C también porque entonces serían 2 números iguales. Y el punto es que no son iguales. Ahora, hay una consideración aquí que la voy a dejar para el final. Pero entendamos primero esta parte. Tengo los 3 dígitos del primer boleto y tengo los 3 dígitos del segundo boleto. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, tengo el 985, por así decirlo, y tengo el 986, por así decirlo. Si ustedes ven, A sería 9, B sería 8, C sería 5. A sería 9, B sería 8 y C aquí en este caso cambiaría porque sería 5 más 1, que en este caso es 6. Notan, ¿verdad?, que tiene que ser así. Entonces, esto es el primer análisis que se debe hacer. La suma de estos dígitos tiene que ser exactamente la edad de Marlene, que en este caso es 27. Ok, hasta el momento vamos bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una suma sencilla, una suma algebraica. Si sumamos A con A, vamos a ver, sería 2A. Si sumamos B con B, sería 2B. Y si sumamos C con C, sería 2C. Y el 1, pues ahí queda el 1. Ahora el siguiente paso es factorizar. Factoricemos este 2. Entonces tenemos 2 y nos queda A más B más C. El 1 igual a 27. Mandemos a restar el 1, entonces sería 27 menos 1, sería 6. Y luego mandamos a dividir el 2. Y dividiendo, pues sería 26 entre 2, que es 13. De manera que A más B más C es 13. Ahora, entendamos esto un momento. A más B más C es la suma de los 3 dígitos del primer boleto, es decir, de A más B más C, o más bien del boleto ABC. Entonces, el primer boleto suma 13. Por tanto, lógicamente, si la suma de los dos boletos es 27 y el primero es 13, entonces el segundo boleto debería de sumar ¿cuánto? Exactamente, debería sumar 14. Es decir, el boleto A más B más C más 1. Este debería de sumar 14. ¿Por qué? Porque estos son los dos boletos, señores. Entonces ya tenemos sumado el primer boleto y el segundo boleto, pero aquí hay un problema. Dice el problema como tal: la suma de los números de uno de los boletos es tu edad. O sea, es la edad de Elías, que es 22. Pero es que aquí hay un problema. Ninguno de los dos da 22. Y al menos uno de ellos debería de dar a 22. Por tanto, aquí hay un problema. No puede ser así la respuesta. Estoy teniendo un problema en la consideración del mismo problema. Y ya les voy a explicar cuál es la consideración, que por eso la dejé al final. Fíjense muy bien, hasta el momento el análisis iba muy bien, ¿no? Iba muy razonado. Sin embargo, yo consideré que C, que es el número de este boleto, tenía que ser menor que 9. ¿Por qué digo esto? Porque es importante aclarar que, bueno, existe en matemáticas algo que se llama teoría de números o análisis numérico, les dicen algunos, pero bueno, en fin, lo que existen son algunas definiciones, o más bien algunas propiedades interesantes que tienen los números sin necesidad de conocerlos. Por ejemplo, para que en este caso, estos dos boletos sean ciertos, la primera condición tendría que ser que este número termine en un número menor que 9, para que el siguiente pueda ser efectivo. Es decir, por ejemplo, 985, el siguiente sería 986. Entonces, este señor siempre va a ser menor que 9. Pero bien, ok, no funcionó con esta restricción. ¿Qué pasa si no fuera menor que 9 y si fuera 9? Es decir, ¿qué pasa si este es 9? Por ejemplo,
si yo tuviera dos boletos y voy a escribir aquí dos boletos, vamos a ver el primer boleto, 859. O sea, estoy poniendo otro boleto, ¿no? Digamos que 859 es el primer boleto, termina en 9. Entonces el siguiente boleto, ¿cómo sería? Ok, estamos de acuerdo, tendría que ser 860. Pero miren cómo cambió la situación. A, que es el primer número, sigue siendo el mismo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? B, aquí va una cuestión interesante. ¿Qué pasó con B? B sigue siendo B, pero B más 1. C ya sería 9. Definitivamente ya no es necesario decir que C, simplemente es 9, porque ya restringí que es 9. Y por último, este tendría que ser obligatoriamente 0. ¿Por qué? Porque lógicamente después del 9 inicia la otra cantidad y siempre inicia el 0. Es decir, después del 9 que sigue, el 10. Después del 19 que sigue, el 20. Entonces siempre va a iniciar aquí con 0. Entonces yo puedo decir claramente que el primer boleto va a ser A más B más 9. Ya no digo C porque ya sé que es 9. Más, y ahora, ¿cuánto sería el otro boleto? El otro sería también A, porque es el primer número. El siguiente que sería B más 1, porque ese es el que se le suma una unidad, recuerden, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos sumando 7 y 5, decimos 12, 2 y va 1, ¿no? Entonces, esta unidad es la que va sumándose aquí. Entonces, B más 1 más 0, que ya sabemos que el último va a ser 0. La suma de esto tiene que ser 27. Sigo comprobando la primera hipótesis que está aquí. Este dato es muy importante, ese es técnicamente el que nos ayuda a entender todo el problema. Ahora bien, hacemos el mismo procedimiento que hicimos aquí y sumamos algebraicamente. Y vamos a sumar A más A, pues sería 2A, B más B sería 2B. Y aquí, importante, 9 más 1 sería 10. El 0, pues no hay nada que hacer y el 27 se mantiene. ¿Qué vamos a mandar a hacer al 10? Pues lo vamos a mandar a restar y 27 menos 10 es 17. Y me queda 2A más 2B igual a 17. Desde aquí yo ya puedo descartar esta solución también. Vamos a ver, ¿por qué creen ustedes que esta solución se puede descartar? Pues lógicamente porque el 17 es un número impar y aquí hay una suma de dos números pares y lógicamente la suma de un par con otro par obligatoriamente siempre es un número par. Por tanto, esto no tendría sentido, es decir, no es esta la solución. Pero miremoslo de otra manera, factoricemos. Saquemos el factor común que sería 2 para que me quede A más B y eso sería 17. Si yo mando a dividir el 2 con el 17, tengo que la suma de dos enteros va a ser un número decimal y ahí tenemos el problema, porque A y B son números enteros. Entonces la suma de dos enteros es un entero y en este caso pues sería un decimal. Por tanto, señores, lo siento, no es correcto. Tampoco nos da con este análisis. Ok, ¿se acabó el mundo con esto? No, señores. Simple, consideramos ya la primera opción y no nos da. La segunda opción no nos da. Pero ¿qué pasa si el boleto tiene números repetidos? Porque no hemos considerado esa opción. Hasta el momento hemos considerado tres números distintos, un número final como 9, obligatoriamente el otro es 0. Pero ¿qué pasa si tiene números repetidos? Vamos a ver. Entonces limpiemos acá, vamos a limpiar esta parte y ahora analicemos qué pasa con otra condición. ¿Qué pasa si C y B son 9? Es decir, si esos dos números son 9. Es decir, veamos, ¿qué pasa si fuera, por ejemplo, 699? Entonces, el siguiente tendría que ser 700, ¿estamos claros? Es decir, estamos siguiendo 29, por tanto, en el otro número o en el otro sticker va a ser 00, ¿no? Porque estos van a redondearse al siguiente superior. Y pues el 6 también va a redondear. Fíjense muy bien cómo nos quedaría. Nos quedaría el primer boleto como A, que es el número que no sé, no conozco, 99, porque son los dos dígitos que siguen, más, en el otro caso sería A más 1, porque sería el primer dígito del primero aumentado en 1, ¿no? Entonces sería A más 1, más 00, que serían otros dos dígitos. Y eso tendría que ser en total 27. Si yo hago la suma algebraica, como se ha hecho hasta el momento, tenemos A más A, 2A, 9 más 9 es 18, más 1 19, 27. Pasamos a restar 27 menos 19 y tenemos 8. Y luego a dividir A y decimos que 8 entre 2 va a ser 4. Ahora bien, ¿qué tengo hasta aquí? Un posible valor para A. ¿Qué significa? Que el primer boleto tendría que ser A, que en este caso es 499, o sea, 499. Por lógica, el segundo boleto tendría que ser 500, ¿no? Porque obviamente son consecutivos. Si uno es 499, el otro tiene que ser 500.
Ahora comprobemos la teoría. Dice la teoría que la suma de uno de esos boletos, de los dígitos de uno de esos boletos, es la edad de Elías. Veamos cuál de los dos, que por lógica no podría ser el segundo boleto, porque simplemente hay un 5 y luego son 0. Por tanto, pues no sería el segundo, pero sí sería el primero. Si sumamos 4 más 9 más 9, eso tiene que ser 22. Por tanto, ya encontré la respuesta del problema. Exactamente. ¿Cuál es la respuesta, señores? Así es. Los boletos son 499 y 500. Así de simple. Espero les haya gustado la explicación y sobre todo pues hayan comprendido el problema, ¿no? Y la lógica que lleva todo este sinnúmero de procedimientos. Ahora, hay otra manera de hacerlo que también es válida. Es decir, puedes tomar una tablita, dibujar una tabla, poner los valores de los números, todos aquellos números que sumados dan a 27 y que sumados dan a 22, y encontrar la coincidencia de esos números, de 6 números que cumplan la condición, porque eso es en realidad lo que se quiere aquí. 6 números que cumplan la condición, que 3 de ellos tienen que dar a 22 y 3 de ellos y los 6 tienen que dar a 27. En ese sentido, pues es otra forma de hacerlo. En otro momento quizás lo podamos hacer, o tal vez algún amigo lo quiera compartir y lo sube en una foto o en un video. Por lo pronto, amigos, gracias, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.